En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que la misa del primer sábado del mes, solo este sábado que viene, será aquí en la iglesia. Los otros meses, pues sí será allá en la capilla. Y lo segundo, pues les vamos a pedir que apaguen sus celulares. Y si no pueden apagar sus celulares, pues entonces que les vaya bien. No pueden tener el celular prendido aquí en la misa, porque es decididamente inapropiado. ¿Sí? Muy bien, entonces la fe pues es un don divino que tiene que crecer, desarrollarse, fortalecerse. Y ni crece ni se fortalece con las buenas sensaciones o experiencias de la vida. La fe no crece cuando todo les va bien, sino todo lo contrario. ¿Sí? Tenemos una fe superficial porque, por lo general, pues está basada en la costumbre, porque así nos enseñaron, así nos educaron, así lo hace todo el mundo, y además tengo ciertos sentimientos, emociones que he vivido que me hacen tener fe. Sin embargo, esta educación, esta experiencia que han tenido y estas emociones que tienen, a la hora de la dificultad, se quiebra. No permanece. ¿Sí? Entonces, Dios se ha visto obligado a quitarles todo aquello en lo que se apoya su fe. Y se lo quitará. Ustedes pueden preguntarse, ¿en qué se apoya mi fe? Pues pueden decir, me gusta mucho el mariachi en la misa. Me gusta aquel padrecito. Me gusta un retiro que fui. ¿Sí? Me gusta leer ciertos libros. Me gusta recibir la comunión. Me gusta confesarme. Estoy muy a gusto con mi familia, con mis hijos, con mis padres. Y cuando todo eso está bien y todo lo tienen, pues está bien. Pero Dios no quiere que ustedes se apoyen en nada de eso. Y si siguen empeñándose en apoyarse en eso, pues Dios los tendrá que someter a la prueba. Sí. Dios quiere que Él sea su único apoyo en esta vida. Sí, entonces la fe pura, normal, es la que no tiene ningún apoyo en esta vida. Ni el entendimiento, ni la educación, ni la imaginación, ni la memoria, ni la afectividad, ni lo perceptible por los sentidos. Es una fe que el único apoyo lo encuentra en Dios, en su voluntad, en su palabra. Entonces, si ustedes lo saben, no necesito yo decírselo, que cuando las cosas estuvieron bien y les gustó y tuvieron cierta sensación, bien, y incluso sintieron que su fe creció, pero Dios se lo quita. Y en esa prueba, en esa dificultad, la primera dificultad que vino, mejor nos devolvemos. Apagamos la luz y nos vamos. Entonces, damos un paso hacia adelante y 3 para atrás. ¿Por qué? Porque no queremos la dificultad.
no queremos la prueba. ¿Sí? Las personas que buscan los sacramentos, ¿verdad?, para sus hijos, la catequesis o casarse por la iglesia, pues primero llaman a todas las parroquias a ver cuál cobra menos y cuál tiene menos exigencias. Pues ahí está, por ahí nos vamos. Entonces, la fe nunca crece, porque evitamos la dificultad. ¿Sí? Entonces, Dios se ve obligado a tener que ponerlos en dificultades. ¿Para qué? Para que se decidan si creen en Él o no. Si se apoyan en Él o no se apoyan en Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué así? Porque fíjense, solo cuando hay dificultades nos ponemos en situación de necesitar a Dios, de buscarlo, de que nos ayude. Solo en la dificultad, en la impotencia, nace nuestro deseo de Dios. ¿Sí? Entonces, cada dificultad que ustedes han tenido y que tendrán, pues representa una oportunidad para profundizar en su fe. ¿Cómo crecerá? ¿Cómo se profundizará? Pues dependiendo cómo ustedes interpreten la vida. Cada dificultad que ustedes tienen determina si crecen en la fe o se van. ¿Sí? Entonces, cada suceso difícil es una prueba de Dios para provocar en nosotros el deseo de Dios, la espera de Dios, de su gracia, de su intervención. Entonces, Dios quiere que ustedes aumenten su fe. Y desde el punto de vista suyo, de Él, no hay otra forma más que la dificultad. ¿Qué hizo Dios con Abraham para que creciera su fe? Le dijo, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Se quedó sin nada. Abraham se quedó sin ningún apoyo. Y sobre la base de ese desarraigamiento de Abraham y de la incertidumbre que vivió, ahí creció y nació su fe, su abandono en Dios. Abraham es el hombre de la fe porque se quedó sin nada, sin ningún apoyo. Imagínense qué le pasó, que nuestro Señor quiere que sus discípulos crecieran en la fe. Entonces les dijo, súbanse a esta barca y pasen el lago. Yo los veo después. Se meten a la barca, empiezan a remar y se viene la tormenta y se asustan. Y viene la zozobra, la desesperación, la duda, el miedo. Y en cuanto lo ven, pues le gritan, sálvanos que perecemos, le dicen. Y Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudar? Pues lo mismo le sucede a ustedes. Dios tiene que ponerlos en dificultades, en situaciones difíciles, con el fin de que esperen solo en Él, de que se apoyen solamente en Él. ¿Sí? Entonces, viene una prueba, una dificultad, y la pregunta es, ¿creceré en la fe?
o me regreso? Y disminuye. Esa es la pregunta ante todas las dificultades. Imagínense lo que esperan ustedes de sus hijos, lo que esperan ustedes de sus padres, lo que esperan ustedes de la iglesia, lo que ustedes esperan del Papa, lo que ustedes esperan del gobierno, del medio ambiente, de cualquier cosa. Y todo les va a fallar, porque no hay apoyo perfecto, ni permanente, ni eterno. El único aquí es Dios. ¿Sí? Entonces, Dios se ve obligado a frustrar nuestros planes. ¿Qué le pasó a la Santísima Virgen, Nuestra Señora? La fe no disipa la oscuridad, sino que la impone. La fe hace más difíciles las cosas por la oscuridad. Fíjense, se le aparece el ángel a la Virgen y ella dice que sí. ¿Y qué? Imagínense, después de eso, ¿qué es lo que más deseaba la Virgen? Pues tener un lugar para que su hijo naciera, un lugar decente, en la mejor de las condiciones para que su hijo naciera. ¿Y qué pasó? ¿Dónde nació? Pues en un establo. Imagínense, todo lo contrario de lo que la Virgen deseaba. Y no se le dio. A la Virgen no se le dio un lugar decente para que su hijo naciera. Un derecho tan básico, tan necesario. Sí, pero no se le dio. Y precisamente en ese contexto de rigurosas pruebas de fe, iba a nacer el niño Dios. Entonces, ya después de eso, ya no hubo comunicación con el ángel. El ángel no le volvió a decir nada, ni hubo ningún mensaje. Sí. Y ella, la Madre de Dios, tuvo poco a poco que ir aprendiendo a interpretar adecuadamente las cosas, los acontecimientos, los hechos. Tenía que ir aprendiendo sobre la huella de Dios en los acontecimientos. Dios nunca le facilitó nada a la Virgen. Todo fue difícil para ella. Y hoy por hoy, que si un mensaje acá, otro mensaje allá, de que si faltan 10 años para que se acabe el mundo, si los extraterrestres van a venir, y ahí nos la llevamos. ¿Sí? Entonces, la realidad es que Dios quiere despojarlos de todo. El problema es que nosotros no queremos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no crecen en la fe? Porque no queremos. Porque es difícil. ¿Sí? De hecho, en la peor situación que podamos nosotros encontrarnos, Él está más cerca de nosotros que nunca, pero no nos da señales, porque desea que confiemos solamente en Él. Ese silencio y esa aparente ausencia son para Dios un riesgo muy serio, porque con la prueba, con la dificultad, con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor, o profundiza nuestra fe o nos apartamos de Dios. Ese es el riesgo. Unos en su fe, con la prueba, salen fortalecidos. Otros en la fe, con la prueba, se apartan de Dios. ¿Por qué creen que Dios se dio tanto a la Virgen?
que se dio a sí mismo, porque la Virgen le entregó todo. La Virgen le entregó todo a Dios. Sí. Entonces, a veces las tormentas que vivimos en la vida pues resultan ser esos acontecimientos privilegiados para el desarrollo de nuestra fe. Cada tempestad, cada dificultad tiene su sentido y su gracia. Tiene su sentido y su gracia. ¿Y por qué entonces no crecemos en la fe? Porque ya tenemos un programa para interpretar mal todo lo que pasa. ¿Sí? Y ahí se detiene el proceso de la fe. Y en vez de caminar hacia adelante, caminamos hacia atrás. Entonces, cada tempestad tiene su sentido, su propósito. Es Dios que pasa y que nos ha de dar su gracia, si nosotros confiamos en Él. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer cuando llegue la dificultad? Pues hay que fijarnos solo en el tranquilo semblante de Jesús. Fijarnos solo en el tranquilo semblante de Jesús y darnos cuenta que no estamos solos. Y que en esa situación de dificultad, Dios quiere decirnos, esta tormenta pasará, porque tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un año en una prueba. Y puedo decir que para la inmensa mayoría de los católicos no nos ha servido para nada. La prueba no la pasamos. ¿Sí? Nuestro Señor en el Evangelio, a unos días antes, les había dicho a los discípulos, en pocos días me van a arrestar y me van a matar. Y ellos se quedaron sin entender, dolidos. Y los sube a estos tres al monte y allí les muestra lo que será después de la tormenta. Y Pedro dice, bueno, pues de esto no hay todos los días. Vamos a hacer aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y el Evangelio dice que no sabía lo que decía. Entonces vieron la nube y cayeron todos de miedo, sin saber qué decir. Y la pandemia que nos ha asustado tanto, no sabemos qué decir. Porque la televisión, los medios de comunicación dicen que ustedes se tienen que asustar y que se tienen que tapar la boca y que tienen que andar separados unos de los otros. Entonces, ¿creen ustedes que aquí no tiene nada que ver Dios? ¿Creen ustedes que nosotros nos salvamos a nosotros mismos? ¿Creen ustedes que de nosotros depende cuándo nos enfermamos o cuándo nos morimos? La prueba es la prueba. Y hay que pasar la prueba. Hay que confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, en los momentos de las tempestades y de las pruebas en que se ve sometida nuestra fe, tampoco debemos olvidar la constante presencia junto a nosotros de quien es el modelo del abandono en Dios, que es la Santísima Virgen. Roguémosle que nos conceda su confianza para que dejemos de confiar en nosotros mismos, en las cosas o en los demás, y que advirtamos la constante presencia junto a nosotros de su Hijo, que es nuestro único apoyo seguro. Roguemos a María para que, imitándola,
Confiemos únicamente en el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.